La política no es algo que sea propio de una región o de un país, es propio de nosotros como especie e inclusive es propio de nosotros como primates. Hay que recordar que muchos primates no humanos tienen rasgos similares a lo que llamaríamos la política en nosotros los primates humanos. Básicamente, entonces la política es un fenómeno ideológico en el cual muchas personas se identifican. Entonces aquí viene el problema. Cuando estas ideas o esta ideología es diferente a la que yo tengo, entramos en un conflicto ideológico, y entonces esto se puede volver algún punto de conflicto, alguna actitud que puede ponerte en contra de personas que tengan una ideología totalmente distinta. Y esto pues tiene que ver mucho con factores emocionales. La motivación es un factor que ahí está metido de manera muy importante, y es porque obviamente la política tiene que ver con nuestras creencias. O sea, la política es similar a la religión, es decir, tú tienes una serie de juicios, una serie de valores, y entonces tú vas a sentirte cómodo con estos juicios, con estos valores, y entonces te vas a pegar a las normas y a las características que te va a presentar esta cuestión política o esta religión. Y esto obviamente nos hace ver por eso que cuando vemos una protesta o cuando vemos una campaña, se van a juntar muchas personas que presentan esta misma ideología, que presentan estas mismas características, y entonces vamos a ver que su pensamiento se vuelve consistente, se vuelve una masa completa con un mismo fin, con un mismo objetivo, y entonces vamos a ver que ellos ven, entienden básicamente lo mismo, porque eso es una cosa súper interesante. Si yo doy un discurso, pero este es escuchado por personas con diferentes creencias políticas, van a interpretar dos cosas diametralmente diferentes. Es decir, pueden decir, yo creo esto, y el otro no, yo no entendí eso, yo entendí esta otra cosa. Tiene que ver mucho con este bagaje, tiene que ver mucho con estas características que tú tienes. Un ejemplo muy, muy claro, si yo, por ejemplo, le pregunto a los cristianos que ven en un discurso que digan, sí, es que tú te vas a ir al más allá, el cristiano te va a decir, pues es que significa que te vas a ir al cielo. Pero si le preguntas a una persona que todavía cree en los dioses del antiguo Egipto, dirían, no, pues sabes que es que tú te vas a ir al subsuelo, te vas a un río subterráneo. Es la misma situación, de una situación de descanso y vida eterna, pero la concepción es totalmente diferente. Entonces, si lo llevamos a la política, inclusive el discurso puede incluso interpretarse como agresivo o como amenazante, dependiendo de quién lo esté escuchando. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, en el discurso que estos artículos iban mucho con la política del presidente, que todavía es presidente de los Estados Unidos, donde decía, es que yo voy a reforzar la economía. Entonces, para el grupo, vamos a llamarlo para los demócratas, resultaba amenazante, pues en la costa de que vas a tú defender la economía, mientras que para el grupo republicano resultaba altamente motivante, porque dicen, pues sí, es que vamos a tener mejores empleos, vamos a tener más trabajo. Entonces el mismo discurso era interpretado de manera totalmente distinta. Ahora, ¿de qué depende o cómo es que se procesa? Particularmente hay una región en el sistema nervioso central que se llama la corteza prefrontal dorsomedial, que va a detectar las características que tiene este discurso, y entonces va a permitir que nosotros interpretemos, ya sea hacia el lado de la amenaza o hacia el lado del beneficio. Y entonces esa pequeña diferencia de los escuchas es lo que da esta controversia, es lo que da esta deficiencia. Si la activación es robusta de estas regiones del sistema nervioso central, la creencia es muchísimo mayor, y por lo tanto es muchísimo más recalcitrante, y entonces la persona pues se va a engarzar muchísimo más, llegando inclusive a tornarse violento.